¿Dudas hasta aquí con esta parte del insert into? Pero bueno, ahí tengo una duda con su último comentario, profe. Sí. ¿No se contrapone contra lo primero que me comentó? O sea, no tuvo que haberse reprocesado, ¿no? Porque simplemente la tabla no lo aceptaba, ¿no? Si no fue en orden, ¿no? Y si no respetó los formatos, ¿no? O sea, el orden o sea, exacto, el orden como de los campos que se fueron insertando, bueno, Ajá. los valores de acuerdo al orden de los campos, Sí. y no se debía haber poblado, ¿no? Porque pues, si no respetaba los formatos y todas las demás restricciones, pues nunca Sí. debía actualizarla, ¿no? Sí, el escenario estuvo curioso. Te voy a platicar más o menos, antes de pasar a los ejemplos, Ajá. voy a platicar más o menos cómo estuvo este caso. Haz de cuenta que una columna, más o menos la primera columna, decía número de seguridad social y era Ok. un varchar de 13. Ok. ¿Ok? Y después el segundo era RFC y era también un varchar de 13. Ok. Entonces, como tal, no se le aplicó una restricción de formato, es decir, no se le decía que el campo de número de seguridad social debe de llevar 13 dígitos. Por el tipo de dato ya estaba definido, ¿no? 13 dígitos. Pero nunca se le dijo que todos iban a ser numéricos. Y al del RFC nunca se le dijo el formato de que los primeros 4 son alfanuméricos, los siguientes 6 son numéricos, los últimos 3 son alfanuméricos, ¿no? O sea, no se definió una restricción de ese tipo. Ok. ¿Por qué? Porque se hicieron una captura a través de un formulario web donde caían esos datos. Sin embargo, el equipo de desarrolladores no tuvo ese cuidado de ocupar al estándar. Entonces lo que hizo es, no puso esos dos, no puso qué campo era este y qué campo era este, sino simplemente omitió esta columna, con Ok. esta acción, y solamente pasó los valores. Ah, Entonces, ya. Ok. si tú alcanzas a ver, tengo los mismos campos, varchar de Sí. 13, varchar de 13, son cadenas de texto, y le paso como primer dato, aquí debería de caer el número de seguridad social, es decir, este debería ser el número de seguridad social y este el RFC. Lo que ellos Exacto. hicieron los invirtieron, el RFC aquí Ah, y ya. el número de seguridad social aquí. Entonces, no había manera de que la base de datos, de que el insert, rechazara ese registro. Lo escribió. Ah, ok. Ya cuando alguien leía, en la tabla veía que en el campo donde debería de encontrar número de seguridad social encontraba RFCs. Y, Ah, aquel, ok. y ya después, y pudo haberse sido nada más, pues le cambio el nombre a las columnas. Sin embargo, el formulario web cargó unas cosas y creo que en una actualización se dieron cuenta de eso, modificaron, ahora sí pusieron el estándar, ahora sí calificaron bien los campos, pusieron en orden los datos, pero, por ejemplo, 400,000 registros de los casi 200 millones que había ahí, ya estaban sucios, ¿no? Entonces, Exacto. eh, pues ya no hubo otra manera más que reprocesar toda esa información, ¿no? Entonces, reordenar toda esa información. ¿Ok? Ok, o sea, digamos, ahí hubo dos detalles, ¿no? No traía restricciones la tabla, Así es. y dos, no se respetó esta parte de la sintaxis del lenguaje, ¿no? O sea, el ordenar los campos, ¿no? Porque ahí me imagino, digo, no sé qué pueda pasar, pero por ejemplo, ahí supongamos que ahí sí hubieran respetado el orden, ¿no? Por ejemplo, pero por ejemplo, si un dato malo que hubiera entrado como un número de seguro social con 11 registros, ¿no? Y entonces el siguiente que va a leer es el RFC, ¿no? Entonces, no sé, vamos a suponer que es a 13 y entonces uno entró a 12, entonces el treceavo en la posición treceava lo iba a empezar a leer a partir del RFC o eso no pasa. No, eso no pasa, Ah, ok. a menos que fuera un archivo de texto, pero ese escenario en realidad no pasaba porque era un formulario, era un Ah, ok. campo, Ajá. ajá, del formulario. Ah, ok, de acuerdo. Ujú. Va que va. Gracias. Sí, pues más adelante plantearemos algunos escenarios donde veamos esos tipos de errores, ¿no? Sobre todo con ese comodín, les digo, desde mi punto de vista, no es lo más apropiado, sin embargo, el estándar SQL lo permite y es por eso que no es tan, por eso digo, no es un lenguaje formal como tal, sino es un estándar, como que nos dice, debe de ser así, pero no está riguroso para decir es así, ¿ok? Entonces sí permite algunos comodines, que es lo que ocasiona que se den estos casos de hallazgos, ¿no? Bueno,